sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y hoy, amigos, comenzamos el video montados en un auto porque nos vamos de viaje. Nos vamos a conocer un sitio que tiene más de 2200 años. Sí, tiene muchísimo tiempo y de haberse construido. Hoy no estoy solo, no voy a estar solo para nada. Me encuentro con Raulito Show, que va a ser de chofer. Él me fue a buscar, pero no me trajo una flor. Yo no sé qué le pasó. Aquí está. Pero no vamos nosotros dos nada más. Estamos esperando nuestras acompañantes del día. Un mexicano, un venezolano y dos ucranianas en Teotihuacán. Me gustó que investigaras lo de 2200 años, ¿eh? Ven, yo investigo y sé más que el mexicano que está aquí. Bien, buen dato. Buen dato. No, Finalmente llegaron las chicas. Mucho tiempo después. No, ¿quién tardó más? ¿Quién? Ustedes. Ah, no, yo no. Se tardó él. Estábamos abajo esperándolas, pero Vamos a tardaron castigar. tanto. Castigamos. Este viaje va a ser largo porque él dice que habla inglés y español, obviamente, ¿no? Pero ella no habla nada español, o muy poquito, y habla inglés. Ella sí habla un pocote de idiomas, pero yo solo portugués y español porque el inglés se me olvidó cuando aprendí portugués, se me está enredando la lengua ahí. Puedes Así hablar que portugués bueno. también. ¿Portugués? Entonces yo hablo portugués, él español, Yo traduzco. ella ucraniano y ella en inglés. La parte ruda de viajar y vivir en un país donde la gasolina no es gratis, pero hay $15 aproximadamente, unos 14 euros en gasolina, 300 pesos, 15 litros. Bueno, el amigo Raúl aquí, el mexicano, vamos a dar la vuelta, yo creo que a dónde, a Machu Picchu, porque él perdió, no sé qué pasó y era por allá y él se vino por aquí. Salidita. Una salidita, sí. Que Pero va a significar 2 casetas y 15 minutos, no pasa nada. 15. Sí. Bueno, él dice que 15, vamos a ver si es verdad. Me habían distraído. Bueno, y después de algunas perdidas que nos echamos, finalmente hemos llegado. Raulito lo consiguió, llegamos. Venga, todos como equipo. Sí. Ella se está estirando porque durmió todo el camino. Tremendas acompañantes durmieron todo el camino, ¿verdad, Raulito? Nosotros tuvimos que hablar solos. Todo, resolvimos todo nosotros dos. Dimos nuestras vueltas y solucionamos. Chicas, primeras impresiones de las pirámides, ¿qué tal? Estoy muy emocionada para comer tacos. Para comer tacos. Ella tiene hambre. Bueno, lo primero que compramos fue unas tunas. Está rico. Están buenas. Por mi primera vez cuando yo llegué a México yo siempre compraba estas frutas. Sí, está muy refrescante para el calor. Bueno, como precaución, traigan ropa que no los vaya a quemar. Tráiganse una gorra que yo no me la traje. Tráiganse bloqueador. Ellas van a agarrar un bronceado bastante bueno. También. Yo sí me vine preparado, Raulito me preparó, solo que yo no me traje gorra, así que bueno, perdí por ahí. Los domingos es gratuito, hoy justamente es domingo, pero para los extranjeros no, pagan 80 pesos. Si tienes la F3, que no sé qué es la F3, seguro es la residencia. Pero nos olvidamos nuestra residencia en la casa, entonces nosotros pagamos. Ellas pagaron, no hubiesen pagado si hubiesen traído eso. Yo sí pagué por ser extranjero, así que bueno, ya saben. Bueno, primeras impresiones, es literalmente una montaña, es inmenso. No pensé que era tan grande, en las fotos no se ve que fuese de la magnitud que es increíble, de verdad. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de la historia del lugar. Empezó a construirse hace 200 años antes de Cristo, así que tiene más de 2200 años. De verdad que yo no sabía ese dato, ¿tú lo sabías? No, la verdad no. No Pero sabíamos. Estoy aquí cerca de ti, disculpa que... ¿Ves? Lo estoy enseñando al mexicano de la cultura de su país. No, el lugar de verdad que es impresionante el lugar. Es demasiado grande el sitio. Como les dije, es literalmente una montaña increíble. Y la cantidad de personas que están ahí arriba también son muchísimas. Le falta energía, chicos. Una cosa que estoy pensando es que el que se tropezara allá arriba perdió porque valió madres. Hola, perrito. Hola. Como pueden ver, el sitio es bastante concurrido. Miren la cantidad de personas que están subiendo solo en este momento y todas las que están ya por la parte de arriba de la pirámide. Otro dato interesante que les puedo contar es que esta civilización aquí fue una de las más avanzadas de su época. Tenían un sistema increíble. Esta pirámide que tenemos acá es la pirámide del Sol. Es la más grande de las dos principales pirámides que hay, porque hay muchas otras más. Aquella que está al final de allá es la de la Luna. Y vamos a comenzar a subir, ¿no, Raulito? Vamos, de una vez. Comencemos. Vamos a subir de una vez llegando porque tenemos las energías todavía activas, porque no queremos desperdiciar, porque nos queda un largo trayecto.
Justamente algo curioso que les quiero decir es que cada escalón de la pirámide es del tamaño de un pie, exactamente. Deben saber que tienen que tener buena condición para subir esto. O si no, poco a poco. No puedo más. Mucha fiesta. Ana, ¿qué pasó? ¿Estás cansada? Ya, me cansé. ¿Ya? Si llevamos apenas estas escaleritas. No puedo más. ¿Ustedes están cansados? No. Estoy entero, soy un espartano. Miren, esto de grabar, hablar y subir estas escaleras al mismo tiempo es complicadísimo. Allá va Ana. Aquí tienen un pasamanos flexible porque es que es una inclinación bastante, pero bastante fuerte. Pero desde el primer momento en que comienzas a subir, la vista es increíble. No me lo quiero imaginar cuando esté en la cima. Y como ven, ya estoy jadeando. Raúl, ¿cómo vas? Entero. Entero y completo. Venga. Ahí vamos. Échale. La orientación de toda esta ciudad de acá fue determinada en base a la ubicación de esta pirámide, la del Sol. La vista es increíble, como lo pueden ver. Un dato interesante que les puedo decir es que la ciudad sufrió muchísimos daños con la llegada de los españoles. Destruyeron muchísimo lo que fue la ciudad de Teotihuacán. Los teotihuacanos rendían culto a distintos dioses. Esto los hacía ser politeístas. Definitivamente bajar es más difícil que subir. Así que con cuidadito, de ladito. Porque si no... Para que quepa bien el pie. Y para llegar con los dientes intactos allá abajo. Debe ser gracioso yo caerme aquí tratando de grabarles a ustedes. Allá van los cobardes. Los que se quieren agarrar de la cuerdita, no mentira, los que tienen precaución. Pero vamos con otra. Gabriel quiere tomar. Gracias. Miren, eso imita el sonido del jaguar. Bueno, las pirámides de Teotihuacán fueron consideradas y designadas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y estos son partes de las edificaciones que habían alrededor de la pirámide, parte de la ciudad como tal, que ya está totalmente destruido, solo quedan indicios de lo que fue. Bueno, desde aquí tenemos una mejor vista de la pirámide del Sol, que es la que tenemos detrás de nosotros, es la más grande, como ya les había comentado. Ese sonido lo van a escuchar en todo su recorrido. Y esta que está detrás de nosotros, vamos a ese lugar, es la pirámide de la Luna. Las herramientas que utilizaban eran con obsidiana para el cultivo. Ellos utilizaban ese material para construir sus herramientas, las cuales utilizaban para hacer sus cultivos. Miren, esto era lo que les estaba hablando. Esto es como una representación de las herramientas, ¿no?, que utilizaban acá. Es una daga ceremonial. Es una daga ceremonial. O sea que aquí mataban gente. Sacrificaban. Para los dioses. ¿Y qué ganaban según ellos? Inframundo, más allá. Vale. Miren, aquí vemos otros ejemplos de dagas. Es increíble. Bueno, ese es el lado oscuro de Teotihuacán, el sacrificio de las personas hacia los dioses. Eso se acostumbraba mucho en esa época. Ellos pensaban que sacrificar a las personas recibían una recompensa en ese sentido. Así que ese es el lado oscuro de Teotihuacán. Yo solo me imagino que si este lugar es increíble en el estado en el que se encuentra ahorita, cuando estaba en su pleno apogeo era un lugar inigualable. De verdad que es increíble todavía ver las construcciones de aquí de lado y lado y ver de fondo la pirámide. De verdad que se siente una energía y me puedo imaginar lo increíble que era este lugar. ¿Concuerdas conmigo, Raulitos, que este lugar es increíble, no? Sí, o sea, solamente imaginar y viajar en la historia, no sé ni siquiera si puedo imaginarlo, pero sé que fue algo maravilloso. Desde aquí tenemos una buena vista de la pirámide del Sol. Fíjense que tiene la misma forma que la montaña que está detrás. No sé si se pueden dar cuenta de este lado de acá. Otro dato curioso. Y alrededor de esta pirámide de la Luna, vean que hay varias pirámides más pequeñas en todo esto. Al parecer esto era la plaza principal de la Luna como tal. Supongo que ahí había agua antes y a lo mejor ahí mataban a la gente. Bueno, Raulito, sabes que existen ciertas similitudes entre las pirámides de Egipto y estas, pero las de Egipto eran tumbas y estas de aquí eran templos. Esa es la diferencia. Se alineaban perfectamente con las estrellas y nadie tiene una explicación exacta
exacta de esto, porque eran tribus, eran colonias, civilizaciones que estaban del otro lado del mundo muy separadas, no tenían conexión alguna y como que seguían las mismas costumbres y las mismas creencias y nadie tiene explicación de esto. Muy interesante, yo la verdad congeniaban con todo. ¿No sabías nada? no me lo puedo explicar, o sea, de verdad muchas veces he pensado en esto, No se ve para nada, en cómo se formaron. O sea, tú le ves lógica ahorita porque ya sabes el significado de la posición de las estrellas y todo. Y bueno, en México es igual que en Egipto, pero es que antes no había esa comunicación que hay ahora. No hay. Esa gente nunca se conoció. Ahorita lo googleas y Exacto. Antes no. hace 2000 años cómo. ¿Cómo coincidieron en eso? Es increíble, ¿no? Terminó. Yo seguiré. Y esto nadie me lo dijo, pero por lo que yo estoy viendo aquí, que esto está prohibido el paso, obviamente no voy a pasar, pero allí se ve una pirámide, pero está toda cubierta con maleza, árboles, cactus, y al parecer como que hay muchísimas, porque vi muchas montañitas de estas así, pero todas cubiertas como está esta, y debe ser que no han terminado de limpiar todo el lugar y cada vez descubren más y más. Chicos, terminamos de recorrer el lugar, ¿qué les pareció? Pequeño recorrido, pero sustancial, bueno. Muy pequeño, muy pequeño. Pero les gustó, ¿no? Mucho, la verdad estamos felices. Qué bien. Tenemos mucho hambre. Ahora vamos a comer una rica barbacoa. Vamos a buscar un lugar donde se haya para que puedas probarla y que pruebes el pulque, un traguito de pulque. Ok, entonces será barbacoa con pulque. Bueno, yo les recomiendo venir comidos para acá, para que tengan energías para subir las montañas, pero sí que hay muchísimos sitios donde venden comidas y bebidas típicas. También creo que no se lo pueden perder de probar una barbacoa buena, ¿verdad? Es lo que estamos buscando para ti, esperemos tener suerte. Vamos a probar esas barbacoas a ver qué tal, si tienen la fama como la tienen, si de verdad son buenas o no. Vamos a probar esa bebida que se llama pulque. Van a dar a probar pulque de piña y coco, que la señora nos dice que es el mejor. Vamos a probarlo primero para ver si ¿Qué tiene pulque? no los comemos. Mire, pero usted nos puede explicar primero de qué se trata esta bebida. ¿Qué tiene? Es un fermentado de maguey, Ok, ¿y qué es el maguey? es un Una cactus Un cactus, ok. Y es la fermentación del cactus. del cactus. Ok, y este tiene combinación con... Guanábana. ¿Y este? Este es de, ¿qué? ¿Guanábana? Guanábana. Y este es de piña coco. Piña coco es Y este. este es mango. Y también tengo de mango. De mango. Ok, yo voy a probar el de mango. Vamos a ver. Es fermentado. Ah, ya sé. Se ve esta bebida Sí. como kvass. Sí. Esta bebida se parece mucho a una que es una región que se llama Mérida en Venezuela. Sí, bueno. Es muy Guarapo. parecida. Bueno, aquí hay muchos puesticos de comida. Este apenas es el número 22, ese es el número 21 y así por todo eso hasta allá. El objetivo, buscar una buena barbacoa. Bueno, yo me voy a refrescar con una sangría de estas que me gustó desde que la probé, mientras que espero mi comida. Trajeron unos totopos, arroz, frijoles, guacamole, ensalada, para ir amortiguando. Bueno, tenemos una serenata justo ahora. Nuestra comida ya todo el mundo le está entrando porque están muertos de hambre. Esta es los tacos de barbacoa. Yo probé la carne y está buenísima. Esto es consomé de barbacoa. ¿Qué es? Vamos a entrarle a esto. Mire, ya lo que escucho es qué rico. Ah, con limón. Y con salsa. Y de cebolla. Salsa, cebolla, con todo. Salsa en México, Pero bueno, dale. puedes probarla y el sabor de la carne. Bueno, exacto, vamos a pegarle el primer mordisco solito. Y luego ya. Está muy bueno. Ahora vamos a echarle de todo. Y así quedó mi taquito armado. Después echarle todos los ingredientes. Ok, vamos a hacer la prueba, segunda prueba. Le da el toque que le faltaba. Muy bueno los tacos de barbacoa. Mire, voy a probar el chile en nogada, que me dicen que es un plato súper típico. Es la bandera de aquí de México. Tiene los colores de México. Déjenme mostrárselo un momento antes que lo termine de desarmar. Es este de aquí. Me dijeron que no picaba. Si pica es culpa de Ana. Chiles en nogada. Está bien. No, no pica. No pica nada. No, está bien. Tiene así como un... ¿sabes? Como una textura extraña cuando te lo comes, pero... está bien. No es mi favorita, pero está bien. Bueno, decir que quedamos destruidos sería decir poco. Ya comimos, estamos así como para quedarnos dormidos toda la tarde, pero tenemos que continuar de camino a Ciudad de México. Así que
vámonos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado el sitio como nos encantó a nosotros conocerlo. Ellas están hablando en ucraniano ahí, no sé si nos están hablando feos a Raulito y a mí, pero tenemos la esperanza de que no. Nos pareció súper increíble el lugar, está muy divertido venir, muy entretenido, muy educativo, y de verdad que si vienen a México no se pueden perder este sitio. Chicas, ¿qué les pareció el lugar? Muy bien, no pueden perder, síganos. ¿Entendieron? Raulito, Un hasta gusto. aquí el video. Un gusto Gracias por la estar otra vez aquí. invitación. Un placer ser tu guía particular. Y Espero volver a grabar contigo. yo también, Creo que este va a ser el último video que grabo por los momentos con Raulito en México. en México. Exactamente, porque lo estoy invitando a Portugal a que nos conozca allá. Es buena idea, se acepta la invitación. Creo que fue una buena visita tuya a México. Pocos días, pero 3 videos. Hicimos 3 videos en mi canal y creo que 2 en el tuyo, ¿no? Sí. Excelente. pues sí. Buen inicio. Amigos, no se olviden seguir a Raulito en su YouTube y en Instagram, Raulito Show. Y a Ana también voy a dejar sus datos de su cuenta de Instagram y su canal de YouTube. Sí, déjalo. Sí, ¿verdad? Sígame. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.